como cada lunes nos acompaña Ernesto Ángeles en el aula para explicarnos y entender un poco mejor la forma en la que se dan las noticias falsas. ¿Qué nos vas a platicar hoy, Ernesto? Bueno, hoy vamos a ver cómo funcionan las noticias falsas en Internet y las redes sociales, que básicamente es el polvorín necesario para este problema de infodemia que tenemos hoy el día. Entonces, primero necesitamos entender cómo es que este entorno permite y genera las noticias falsas. Y para esto, bueno, pues empecemos entendiendo las noticias, el problema de desinformación en redes sociales y en Internet. En un principio, Internet tenemos que entenderlo como un ecosistema. Un ecosistema en el cual, al final de cuentas, nos permite en un principio intercomunicarnos, permite a la tecnología intercomunicarse, y esto lo que genera, al final de cuentas, son mecánicas diferentes tanto de comunicación como de instantaneidad. Ernesto, detengámonos un poquito en el ecosistema. ¿Cómo entenderíamos el Internet como un ecosistema? O sea, ¿de qué se compone un ecosistema si lo llevamos a explicar Internet? Bueno, en principio Internet, si lo quieres ver de manera muy técnica y muy fácil, es un protocolo. Un protocolo es protocolo TCP/IP. Es básicamente una serie de instrucciones que permiten a una cierta tecnología, en este caso computadoras, intercomunicarse entre sí. Entonces, básicamente, Internet, visto desde una manera muy abstracta, es este protocolo. Sin embargo, para que este protocolo funcione, debe de existir otra serie de elementos que sirvan de apoyo para que exista Internet, porque al final de cuentas sí puedes tú intercomunicar información, intercomunicar datos, pero al final necesitas toda una serie de elementos que te generen que este sistema sea resiliente, sea aguantador y permita, entre otras cosas, el comercio o la comunicación entre usuarios o máquinas. Y bueno, pues en un principio, este entorno que tenemos como Internet nos permite inmediatez y genera que la distancia se acorte. Entonces, este fenómeno lo que al final va a ocasionar es una dinámica diferente entre las personas, entre las sociedades y la manera en la cual tanto se comunican entre sí como se comunican con sus autoridades, con diferentes actores dentro de su espectro social. Este, Esto, al final de cuentas, lo que genera, estas interacciones, lo que genera es una creación de comunidades. Al final de cuentas, la tecnología la usa la sociedad, entonces la sociedad se va a ver reflejada dentro de la tecnología. Y con esto se van a generar comunidades, se van a generar interacciones de personas que comparten ciertos intereses, miedos, gustos, y que ya lo vemos en el caso del K-pop, lo vemos en el caso, hace muchos ayeres, en el caso de los emos. Vemos una serie de comunidades que se generan y que se originan en torno a intereses en común, pueden ser gustos, pueden ser disgustos. Sin embargo, esa es una generación de comunidades y de grupos que existen y que se facilitan por medio de las plataformas como las redes sociales. Bueno, esto al final de cuentas lo que genera es que tú, como usuario, como persona que usa el Internet y las redes sociales, lo que genera al final de cuentas es que se hagan burbujas, lo que se denomina burbujas de la información. Estas burbujas, como funcionan es, tú te metes a Internet, a tu buscador, a Facebook, a lo que gustes, y vas a buscar cosas que te sean útiles, que necesites, que te gusten, que te identifiques, ya sea positivo o negativamente. Entonces, al final de cuentas, vas alimentando esta burbuja de información, vas alimentando los algoritmos que están detrás de estas burbujas de información, y entonces se generan mecánicas que al final de cuentas lo que ocasionan son que los usuarios busquemos con lo que nos sentimos cómodos, lo que nos sentimos bien. Las personas, las ideas, los materiales, los contenidos. Entonces, teniendo esto en cuenta, puede ser que nos sentamos cómodos como veamos el mundo, con verdades o con mentiras. Todo depende. Entonces, ahí entra la parte de la desinformación y otros problemas de la información. Al final de cuentas, lo que pasa dentro de la sociedad con la información son que como emisores y receptores de información somos víctimas de diferentes mecánicas y diferentes usos de la información. Uno de ellos es generar información falsa y generar y diseminar información falsa sin intención de daño. Esto sucede mucho en las redes y se ven grupos, por ejemplo, grupos que creen en los ovnis y que
que generan noticias o información que digan, los ovnis existen, Área 51 existe, estamos engañados, ¿no? Como los grupos que creían el tema de el coronavirus, 5G, líquido de las rodillas, etcétera, ¿no? Justo eso. Al final de cuentas, estos problemas de la información no tienen en un sentido directo hacer daño, pero no es lo mismo a que no generan problemas. Porque al final, por ejemplo, el caso de los antivacunas, ¿no? De la gente que no se quiere vacunar. Sí genera un problema para la sociedad más que para y también para la persona que no se quiere vacunar, ¿no? Por otra parte, también tenemos esta información falsa que es hecha a la medida, que es hecha intencionalmente y que está hecha para dañar, que tiene el objetivo de dañar. En la imagen vemos durante las elecciones estadounidenses, la reelección, tanto el proceso de elección como reelección de Obama, se empezó a inventar que Obama era musulmán y era terrorista. Y vemos ejemplos ahí para aventar para arriba, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es información falsa para dañar. Y por último, está esta información falsa, esta información real que se descontextualiza, que se manipula o que se utiliza con dolo. En este caso, un ejemplo histórico fue el caso de la infidelidad de Bill Clinton. Sin embargo, hay otros casos. Por ejemplo, uno muy común es hablar sobre la vida privada de ciertas personas y que en algunos casos puede ser dañino. Por ejemplo, decir de sus preferencias sexuales, sus preferencias familiares. Y pues bueno, todo este cúmulo de problemas se ven reflejados en el Internet y las redes sociales. Sin embargo, para ser un poquito más pertinentes en el análisis, hay que señalar y hay que resaltar que no es lo mismo la desinformación y los problemas de información en una red social que en otra. Tanto las herramientas, los objetivos, los actores, las mecánicas cambian tal vez sustancialmente, tal vez no. Sin embargo, estas mecánicas son diferentes dependiendo en dónde sucedan. Hoy, en el programa de hoy, pienso explicar Facebook específicamente y conforme pasemos los programas, pues vamos a ir viendo en las otras redes sociales que al final cuáles son sus vectores de ataque, sus vectores de riesgo y pues bueno. Porque además, Ernesto, y a lo mejor quienes nos escuchan no están tan familiarizados con esta historia de la infidelidad de Bill Clinton, pero alguna vez una entrevista que le hicieron a Mónica Lewinsky, la tercera implicada en esta historia, decía que ella había sido la primera víctima de linchamiento en las redes, pero no en las redes sociodigitales, sino de cuando se usaban estas cadenas que se transmitían de correo electrónico en correo electrónico, ¿te acuerdas, Ernesto? Sí, esas otras redes sociodigitales antes de que llegaran Twitter, Facebook, bueno, antes de eso Hi5, etcétera, ¿no? Sí, y de hecho, como lo vamos a ver en el caso de Facebook, al final de cuentas las elecciones y sobre todo las elecciones en países como Estados Unidos son un muy buen indicador de para dónde apunta la tecnología, los problemas tecnológicos y los riesgos de la tecnología. En este caso tú hablas de herramientas de spam y de desinformación por medio de correo, que fue el inicio, bueno, digamos uno de los inicios de esta interacción entre internet, ciberespacio y desinformación. Sin embargo, pues el tiempo pasa, la tecnología mejora, se hace más compleja y actualmente tenemos Facebook. Claro. Facebook es una empresa que tiene ya, si no me equivoco, 16 años. Esta empresa es una red social que al final de cuentas tenemos que diferenciarla. Facebook como red social o Facebook como empresa, porque como empresa aglutina a otras, aglutina a WhatsApp y a Instagram y a otros servicios. Sin embargo, como red social, es una empresa que tiene ya algunos años, una empresa estadounidense, que es uno de los mejores ecosistemas, uno de los mejores lugares donde pueden darse los elementos para la desinformación. Porque cuentas con elementos multimedia, cuentas con la información personal de las personas, que en muchos casos es pública. Cuentas con la idea, con el contenido que va creando las personas. Entonces, cuentas con una gran cantidad de datos que son de datos y de elementos que pueden ser vectores tanto de recibir información como de generar desinformación. En este caso, en Estados Unidos, hay que contextualizar un poco el problema. En Estados Unidos, la relación de Facebook y elecciones ha sido un tanto crispada, sobre todo desde 2016 en adelante,
debido a que se utilizó de manera profunda, de manera intensa, para generar campañas de desinformación a nivel nacional. En este caso, estas campañas de desinformación fueron tanto noticias falsas, información falsa, contenido falso, dígase videos, fotos, audios, y bots, personas, tanto programas informáticos para diseminar y hacer desinformación, como personas pagadas para diseminar y hacer desinformación. Entonces, todo este cúmulo de cosas que se presentaron en las elecciones de 2016 ha sido un parteaguas para la transformación que estamos viviendo en Facebook y los problemas de desinformación. Esto es importante de tener en claro, porque en 2018, como ya lo vimos en programas pasados, sucedió un problema muy conocido a nivel mundial, el conflicto de Cambridge Analytica, en el cual se dio a saber que Facebook utilizaba los datos personales y facilitaba los datos personales para hacer campañas un tanto sucias o un tanto turbias de desinformación, y también que pueden ser entendidas como manipulación mediática. En este caso, como parteaguas en 2018, Facebook empezó a tomar una serie de medidas para poder paliar este problema de desinformación que cada vez se hace más fuerte. Y lo vemos actualmente, y por eso decía, las elecciones, los eventos electorales, tanto los eventos militares, son una manera de ver directamente, de ver casi en tiempo real y de ver a profundidad los problemas de desinformación, las campañas de desinformación. Y en este caso, en Estados Unidos, que como sabemos, en noviembre de 2020 van a haber elecciones federales. En este caso, y por medio de esto, se ha generado aún más desinformación y se ha intentado, por medio de instancias institucionales y legales, hacer que Facebook genere o trate de paliar este problema de desinformación. Tan es así que y también un poco inspirado por los problemas raciales que ha vivido Estados Unidos en las últimas semanas, últimos meses, empresas, usuarios le han exigido a Facebook que sea más duro con las noticias falsas, sea más duro con la desinformación. Y debido a este proceso que tenemos desde 2016, 2018 hasta actualmente, Facebook ha generado diversas herramientas para poder paliar la desinformación. Por ejemplo, tenemos y esto ya existía como un piloto desde 2018, sin embargo, nos llega a México un tanto después, ¿no? Porque al final de cuentas, tengamos en consideración que Facebook opera conforme los países. No es lo mismo paliar la desinformación en Estados Unidos que aquí en México. Entonces, por eso nos llega hasta ahorita, ¿no? Pero estas acciones que está tomando Facebook para paliar la desinformación van desde el contenido mismo de la publicidad, que esto quiere decir taguear la publicidad cuando te llega, cuando el usuario lo ve, ver que diga, este es un anuncio político, hasta las personas, o mejor dicho, los actores que propagan la desinformación o la publicidad política. ¿Esto qué quiere decir? Que Facebook va a obligar a las personas, a los usuarios que sean mayoritariamente, que tengan muchos seguidores y que generen ruido, digámoslo así, que generen gran información en Internet, en Facebook, lo que va a obligar es a que estos usuarios estén registrados tanto su ubicación como quiénes son. Esto quiere decir que se le va a quitar este anonimato a los que están generando publicidad, porque recordemos que en 2016 el problema fue básicamente la intromisión de otros países a este problema electoral. Y bueno, con esta serie y también por otra parte, como tercer elemento, Facebook también está invirtiendo tanto en inteligencia artificial para paliar la desinformación desde que se origina. Y por otro lado, también está invirtiendo en personas, en curadores de información que hagan sea tratar de limpiar la desinformación, de verificar si los anunciantes son anunciantes verídicos o no, si son de este país o de esta localidad donde se supone que estén trabajando, y qué contenido generen. Entonces, de ahí, perdóname Ernesto, de ahí el comunicado que ocurrió la semana pasada, ¿no? Donde dieron a conocer como la transparencia con la que van a mostrar los
anuncios publicitarios del mismo modo de los comerciales. Ahora vamos a poder saber cuando están patrocinados los anuncios políticos, ¿cierto? Justamente. Sí, básicamente también porque Facebook las últimas semanas se enfrentó a un sabotaje económico. Varias empresas empezaron a quitar su apoyo, la publicidad que pagan a Facebook empezaron a limitarla o a, digamos, negociar para que Facebook tomara acciones frente a los supremacistas blancos, principalmente, y el problema racial que existe en Estados Unidos hoy en día. Entonces, sí, Facebook, al igual que Twitter, al igual que Google, al igual que están viéndose obligados a mejorar su entorno informático, sobre todo porque se avecinan las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, que al final de cuentas, pues, va a ser un evento muy interesante para la infodemia y para la desinformación. Que además ya nos está dando muchísimas noticias, ¿no? Desde que comenzaron a anunciarse las campañas que están surgiendo un montón de noticias a propósito de las noticias falsas, ¿no? Sí, así es. Al final de cuentas, lo que está sucediendo actualmente en Facebook y a nivel mundial estamos siendo partícipes, estamos siendo testigos de la infodemia, estamos siendo testigos de qué tanto estas nuevas tecnologías, qué tanto estas plataformas y qué tanto el Internet y el ciberespacio, al final de cuentas, permean la sociedad y generan vulnerabilidades, porque al final del día tampoco el objetivo es decir, satanicemos Facebook, satanicemos la tecnología, satanicemos redes sociales, porque tanto Facebook como Twitter, como lo que gustes y mandes, han traído beneficios sociales. Recordemos el 19 de septiembre de hace algunos años, este terremoto horrendo que pasó, y que una de las herramientas sin las que esto hubiera sido más catastrófico fue Facebook y las redes sociales, porque ahí fue donde la gente se informaba, se comunicaba, y que también vimos un claro ejemplo de desinformación. Entonces, el objetivo de esto es decir que sí, las redes sociales, la tecnología, el Internet, ¿son riesgosos? Sí lo son. Es como al final de cuentas, tú no vas a dejar una tecnología, un cuchillo en manos de tu niño, si no sabes qué daño se puede hacer al niño. Igual, tanto las redes sociales como Internet, tú debes ser responsable como usuario y debes ser responsable, sobre todo si ves a niños o ves a gente que al final de cuentas no tiene un pensamiento crítico o un pensamiento de los riesgos que le avecinan al meterse en este lugar. Claro, la responsabilidad no es solo de las plataformas, ¿no? A las plataformas les queda ser transparentes para los usuarios, pero por supuesto que no son ellos los que emiten esta información falsa ni esta información de discurso de odio. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ernesto. Siempre es un gusto aprender de ti y que nos acompañes en el aula de Infodemia MX. Nos vemos entonces la próxima semana. No, muchas gracias a ti. Esperemos nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de Facebook y otras redes sociales y cómo afectan o no afectan a los usuarios y qué podemos hacer.